Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Chávez y soy alumno del Diplomado en Protección de Datos Personales del INAI y la Universidad de Guadalajara. El motivo de mi video es para hablarles sobre un tema muy importante que tiene que ver con las redes sociales y la protección de datos personales. Y quiero hacer énfasis en que todos debemos ejercer nuestro derecho a proteger estos datos que ponemos en redes sociales, pero sobre todo la autodeterminación informativa como sustento o como base de la protección de estos derechos. Más adelante les diré en qué consiste la autodeterminación informativa. Quiero empezar diciendo que um, hay un señor, un teórico que se llama Manuel Castells, él es español, y a él se le conoce como responsable de acuñar la palabra sociedad de la información. Y dice que hay una nueva estructura social de interacción, interconexión y comunicación. Esta sociedad de la información es el antecedente o la promotora del uso de las redes sociales o de la red de redes, y obviamente también otros tipos de comunicación, ya sean satelitales o tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo esto facilita el comercio, la actividad bancaria y financiera, la búsqueda de información para entretenimiento, la búsqueda de información con fines escolares o simplemente para el ocio. Este señor dice que la comunicación ahorita es más instantánea, veloz, y el tiempo se ha reducido y es a bajo costo. Y bueno, ¿para qué les hablo de sociedad de la información? Pues es precisamente en donde se circunscriben las famosas redes sociales. Y creo que muchos de nosotros no nos hemos percatado que las redes sociales son un gran adelanto de este tiempo, de esta época actual, pero que también trae muchas implicaciones y muchos riesgos. Ejemplos de estas redes pueden ser Twitter, Facebook, el propio Internet o WhatsApp. Y bueno, ¿qué es una red social? Pues bueno, es una estructura social compuesta por actores, relaciones y reglas de pertenencia. Es decir, si tú quieres entrar a Facebook, en Facebook vas a encontrar actores, otras personas, otros familiares, en donde se van a establecer relaciones de comunicación o de identidad, etcétera. Y la pertenencia a estas redes sociales tiene que ver con que te acepten o no las solicitudes de amistad. Y pasa lo mismo en otras redes sociales. Y bueno, el principal reto de usar redes sociales es proteger nuestros datos personales. Hay un estudio de una firma que se llama Branch y dice que esta firma asegura que en 2021 hay 115.4 millones de personas conectadas a un celular. También dice que hay 92 millones de usuarios de Internet. También dice que hay 100 millones de usuarios activos en redes sociales. Y bueno, esto no es a nivel mundial, esto es a nivel, o los datos son para México. Y bueno, y los mexicanos pasamos 9 horas conectados a Internet, usando en mayor proporción YouTube, seguido de Facebook y de WhatsApp. Son las tres redes sociales dominantes. Y bueno, en cada red social, en cada aplicación, nosotros introducimos nuestros datos personales. Y por eso es importante reconocer los riesgos de las redes sociales, sobre todo en la cuestión de proteger nuestros datos personales. Y bueno, nuestros datos personales son todo aquello que nos piden para ingresar a una red social, es decir, correo electrónico, incluso huellas dactilares, número de teléfono, nombres completos,
localizaciones, direcciones. Básicamente toda nuestra vida está en internet o en las redes sociales. Uh, ¿qué, ¿Cuáles son los riesgos del uso de las redes sociales? Bueno, hay un autor que se llama Barriuso y él asegura que pueden existir problemas técnicos y organizativos de estas aplicaciones. Es decir, no sé si se han dado cuenta, pero recientemente hemos experimentado caídas de las redes sociales. Bueno, y eso es peligroso porque hay personas, hackers, que se dedican a realizar copias de nuestros datos. Un caso muy sonado en Europa fue el uso de las bases de datos de Facebook. Este plagio o estas copias y esta información que se utilizó a través de Big Data tenía que ver con el uso de todos los datos de los usuarios de Facebook para fines políticos. Cambridge Analytica se llama este fenómeno. Y también las redes sociales pueden presentar seguridad del propio sistema, es decir, hay actualizaciones que no ponemos en nuestro celular, hay brechas de seguridad, y todo esto nos lleva a afirmar que hay una gran fragilidad y hay un gran peligro en el tratamiento de los datos personales que generalmente se deben a la negligencia de los responsables del tratamiento de nuestros datos personales, como responsables de estas empresas dueñas de las aplicaciones. Y bueno, puede haber falta de seguridad de la tecnología o del propio sistema informático. También las redes sociales nos pueden llevar a la ciberdelincuencia, es decir, hay actividades ilegales en internet o en redes privadas o públicas y tienen que ver con capturar nuestros datos en estas redes sociales. ¿Para qué? Pues posiblemente para cometer fraude por internet, suplantación de identidad o el robo de cuentas bancarias para su uso ilegal. Y todo esto se extrae de la información de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales o del internet. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Según el Diccionario de Protección de Datos Personales del INAI, hay algo que llamamos autodeterminación informativa y es un mecanismo para proteger los datos personales, nuestros datos personales. Es decir, es un derecho fundamental que habilita a las personas para decidir por sí solas sobre la difusión y la utilización de sus datos personales con un fin determinado y con independencia del soporte físico o electrónico en el que estén estos datos personales. Quiero leerles lo que dice el diccionario ya de forma, lo que dice a la letra. La autodeterminación informativa es un reconocimiento a la libre autonomía de la persona para controlar lo que ocurre con su información personal. Por control no se refiere únicamente a la publicación o a la revelación de la misma, sino un poder de decisión que va más allá una vez que la información está fuera de su poder. Es decir, se trata de un derecho que establece la voluntad de la persona como una base jurídica para el tratamiento de datos personales. Es decir, ¿qué deberían hacer los dueños de estas redes sociales? Pues permitirnos la autodeterminación informativa, nos pueden permitir decir, bueno, qué sí ponemos y qué no ponemos, y que se asegure que el menor uso de nuestros datos personales en estas plataformas, en estas redes sociales. También la autodeterminación informativa quiere decir que las redes sociales deben someterse a la normatividad de protección de datos personales y que también pues, sean sujetos obligados o las leyes
también sobre protección de datos personales se apliquen a estas empresas. Entonces, estamos ante un hecho muy importante, el decir que necesitamos de habilitar. Primero nosotros debemos ser conscientes de qué información estamos poniendo en redes sociales. Es decir, nosotros mismos somos o debemos ejercer esta autodeterminación informativa, qué sí ponemos y qué no ponemos. Y por el otro lado, las empresas y las redes sociales tienen que poner sus avisos de privacidad para decirnos qué van a hacer con la información, habilitar en el sistema o en la plataforma la posibilidad de que podamos decidir qué información queremos que utilicen y qué información no queremos que utilicen. Y bueno, en general sugiero pues dos cosas: incrementar nuestra privacidad en redes sociales. Es decir, no porque todo el mundo esté en la red social quiere decir que sea bueno, y debemos tener cuidado con lo que ponemos en redes sociales. Por ejemplo, yo que utilizo Twitter, yo no sabía que, por ejemplo, si subes un audio a Twitter, el Twitter tiene el derecho de transcribir todo tu audio y utilizar todo lo que dijiste para estudios de mercado o mercadotecnia, o simplemente para cualquier uso que le quieran dar. Es muy importante también, por ejemplo, el WhatsApp. Hay muchas figuras públicas que ahorita están teniendo un hackeo en su WhatsApp. Pues incrementar la seguridad, ¿no? Habilitar la identificación por 2 pasos, con datos biométricos, etcétera. Creo que debemos ser conscientes, y creo que el mayor éxito para la protección de estos datos personales, pues primero está en que los usuarios decidan qué datos proporcionar en redes sociales. Y el segundo, que es ajeno al usuario, es que debe haber una seguridad intrínseca, lo que llamamos seguridad por diseño. Es decir, desde que se empiezan a crear estas aplicaciones y estas redes sociales, ellos deben adoptar medidas de seguridad más estrictas, de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo y tratando de vulnerar lo menos posible y habilitando siempre, pues bueno, la mayor privacidad posible. Creo que así podremos protegernos en las redes sociales y podremos ser más conscientes de los datos personales que ponemos en estas redes sociales. Hasta aquí mi participación y espero verlos pronto. Hasta luego.